Esto es Cómo leer y entender la Biblia y estamos en Números 25. Vimos sobre las maldiciones en el capítulo pasado y antepasado, y en este vamos a ver qué pasó, porque Dios había dicho que no, que la maldición no iba a surtir efecto, y aquí se ve que pasó algo malo. La maldición sí surtió efecto. ¿Qué puede hacer que eso pase? Veamos Números 25. Dice Números 25 así: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Vamos a ver, por ejemplo, me voy a saltar un poco a Números 31:15. Números 31:16, que dice: he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. En otras palabras, aunque estamos en Números 25, en Números 31 se nos dice que por consejo de Balaam fue que esto sucedió. Entonces todo esto que vamos a leer fue el consejo de Balaam. Dice: el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab. Eran hijas que Dios les había dicho: no quiero que ustedes, Israel, se mezclen con ellos. Como a nosotros, Dios nos ha dicho: no se mezclen, no se casen en yugo desigual. Aquí igual, empezaron a fornicar con las hijas de Moab. Versículo 2, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Primero conocieron a las hijas de Moab, después nada más eran conocidas, después nada más las veían ahí en la plaza, después tuvieron conversaciones, después ya ellas los invitaban a los sacrificios y se amalgamaron, se unieron, hicieron lo que Dios les había dicho que no hicieran, entraron en pecado. ¿Por qué? En otras palabras, Balaam le dijo a Balac: vea, yo no puedo maldecir al pueblo de Dios porque Dios los tiene cubiertos como con un escudo, pero si usted logra que los israelitas pequen, ese escudo que Dios tiene se les cae, se les quita, y la maldición sí viene sobre sus vidas. Y eso fue lo que pasó aquí, y eso es lo que nos puede pasar a nosotros. Podemos vivir tranquilos y seguros siempre y cuando estemos en la luz de Cristo, y abogado tenemos para con Dios, Jesucristo, ¿verdad? Pero si nos salimos de esa cobertura, el pecado traerá la maldición a nuestras vidas. Dice: invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Cuidémonos de que no estemos yéndonos, que no haya una raíz de amargura, que no haya un mal sentimiento, que no haya un mal querer con alguien, con algo, con un enemigo. Que no esté entrando el pecado en nuestras vidas, porque si pasa, tendrá consecuencias. Versículo 3: así acudió el pueblo a Baal peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Dios al hijo que ama disciplina, y castiga al que recibe por hijo, dice la Biblia. El pecado en nuestras vidas despierta el enojo de Dios. Versículo 4: y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo. ¿Por qué a todos los príncipes? El pueblo era el que estaba pecando. El pueblo era el que estaba haciendo las cosas mal. El pueblo fue y se juntó con las hijas de Moab, que Dios les había dicho que no lo hicieran. Dios dice: sí, pero al que mucho se le da, mucho se le pide. El que conoce de mí, me ha visto, tuvo una buena familia, le enseñé quién era yo, estuvo cerca mío, ¿cómo me va a fallar así? Al que mucho se le da, mucho se le pide. Y esto es algo muy importante, porque tenemos una responsabilidad. Ya conocemos a Jesús, ya conocemos estos videos, ya conocemos de la Biblia. Somos responsables, agentes morales libres, pero responsables delante de Dios de lo que hacemos con esa luz que Él nos ha dado. Al que le dio 2 talentos, le va a pedir 2 más. Pero al que le dio 5, tiene que llegar con 10. Los príncipes del pueblo, y ahórcalos delante del sol. Dios dice: yo a esos príncipes les di, y no fueron fieles a lo que yo les había dado, les quito todo, les quito incluso la vida, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. En otras palabras, y pregunta: ¿qué hace que el ardor de Dios se aparte? ¿Qué hizo que el ardor de Dios se apartara de este pueblo?
el juicio de Dios sobre los príncipes. O sea, siempre el pecado tendrá un juicio. La paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es algo en nuestras vidas que va a pasar. Y sí, eso va a tener consecuencias, aunque nos arrepintamos. Versículo 5, entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno de aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal peor. O sea, el que desobedeció, que sea muerto. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus ojos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, no le importó y dijo, no, yo me caso con la madianita, ¿qué importa? Aunque Dios haya dicho que no. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el hombre de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, el varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron aquella mortandad 24,000. Dios sabe, porque Él nos hizo, que una persona que está en pecado, que persiste en el mal, que enseña malas costumbres, tarde o temprano tiene impacto en los que los rodean o rodeamos. Puede contaminar a las personas que están ahí. Por eso la Biblia dice, si tu hermano peca, dile. Si sigue lo mismo, en boca de 2 o 3 testigos, hazle una reprimenda. Y si sigue con el pecado, tenlo por gentil y publicano. O sea, sáquenlo de la iglesia. ¿Por qué? Porque ese tomate podrido puede podrir a los demás. Tenemos que descargarnos y quitar de esa falsa misericordia. Ay, no, pobrecito fulanito. Sí, pobrecito. Pero no podemos dejar que pudra a todo el mundo. Es igual en una empresa. Si hay un mal trabajador que habla mal de la empresa, que habla mal de su salario, que habla mal de su puesto, que habla mal del jefe, que habla mal de todo, ¿qué hay que hacer? Quitarlo, porque si no, cuando uno se da cuenta, todos están hablando mal. Porque el mal, un poquito de levadura, dice la Biblia, leuda toda la masa. Versículo 10, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel. O sea, el que tomó acción, Dios dice, me gusta, esa actitud es la que quiero. Llevaba de celos entre ellos, por lo cual yo no he consumido mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, en eso que acabamos de leer, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. O sea, esa obediencia de Fines hizo que yo perdonara a otros. La obediencia de un padre de familia hace que Dios tenga misericordia de su esposa. La obediencia de un padre de familia hace que Dios tenga misericordia de sus hijos. La obediencia de un jefe en una empresa hace que Dios tenga misericordia de los estados financieros, de los clientes, de los trabajadores ahí. Aparta la ira de Dios la obediencia de una sola persona. Es el mismo concepto que vimos con Abraham y Sodoma y Gomorra. Que Dios le dijo, si encuentro 10 justos en Sodoma y Gomorra, perdono la ciudad. 10 justos podían hacer que Dios perdonara toda una ciudad. Soy yo ese justo que hace que Dios perdone las personas, las situaciones, las empresas, los grupos en los que yo estoy. Somos de impacto así, porque Dios ve un corazón y una actitud y un temple y un carácter diferente en nosotros. Ojalá que sí. Versículo 12. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él. ¿Pacto de qué? De paz. ¿Qué nos da Dios cuando vivimos para él? Paz. Versículo 13. Y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo por celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Zimri, hijo de Salú, jefe de una familia de la tribu de Simeón. ¿A quién le importa el nombre? A Dios. Se interesa a Dios en nuestros detalles. Se interesa, es lo que nos está diciendo la Biblia. Fulanito, hijo de fulanito, hijo de sutanito, hijo de sutanito. ¿A quién le importa? A Dios. Los pequeños detalles son importantes para Él. Nuestras vidas son importantes para Él. Si tiene contados los pelos de los cabellos de nuestra cabeza, ¿cuánto más no tendrá contadas todas las situaciones en las que vamos a atravesar y vivir? Pero Él quiere que nosotros estemos conscientes de eso. Dice el versículo 14, y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Zimri, hijo de Salú, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita era Cosbi, hija de Sur,
príncipe de pueblos, padre de familia en Madián. Versículo 16, y Jehová habló a Moisés diciendo, hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus árdides con que os han engañado. Ojo, con que os han engañado. El pecado nos va ¿a qué? No nos va a decir, soy pecado, esto es pecado, te va a ir mal si me tomas. No, nos va a engañar. Va a hacer parecer que está todo bien, que es una buena escogencia, que es una buena decisión, que es una buena muchacha, que es un buen trabajo, que es un buen sentimiento, que son buenas palabras, que pobrecito fulanito. Pero es un engaño y tenemos que tener la sabiduría de Dios para saber qué es engaño y qué es real. Dice la Biblia, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Nuestros sentidos espirituales tienen que ejercitarse. ¿Para qué? Para discernir entre el bien y el mal. ¿Qué es lo que hace el Espíritu? ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? Es viva y eficaz que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las intenciones se me olvidó. Nos parte. Dice, esto sí, esto no, esto está bueno, esto está malo. Os han engañado, y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal Peor. Un par de preguntas. ¿Quiénes son los más responsables delante de Dios por el pecado del pueblo? Los príncipes, los que tienen eminencia, los jefes, los líderes, los pastores, los padres de familia, las madres de familia. ¿Importa eso para las personas que están debajo delante de Dios? Segundo, ¿qué puede hacer que una maldición nos toque? ¿Qué puede hacer que una maldición entre en nuestras vidas? La desobediencia, hacer algo que Dios nos dijo que no hiciéramos. Tercero, ¿qué puede traer consecuencias más altas, más grandes de las que pensábamos? Siempre el pecado. El pecado siempre nos traerá consecuencias más fuertes de las que creíamos. ¿Por qué? Porque nuestra medida de lo que es bueno y lo que es malo es diferente a la medida de Dios. La santidad para nosotros es totalmente diferente a la santidad de Dios. Se dice en la Biblia que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia delante de Él, cuanto más no nuestros pecados. Jesús nos vino a limpiar, a salvar de todo esto. Pero estamos seguros siempre y cuando estemos cubiertos por esa sangre, por esa obediencia, por esa comunión con Él. Dice la Biblia, si alguno pecó, venga a Él, el cual es fiel y justo en perdonarnos, que nos cubre de todo pecado. Pero tenemos que venir a Él. Si estamos separados de Él, estamos listos. Y recordando lo que dice la Biblia es que la palabra de Dios entra en nosotros y separa los pensamientos y las intenciones del corazón. El pecado va a intentar engañarnos. La Biblia lo que hace es decir, no, esto es lo bueno, esto es lo malo. Esto es cómo leer y entender la Biblia, y nuestro espíritu tiene que estar conectado con la Biblia y con el Señor Jesús para saber cuál es su voluntad. David decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar, Señor, contra ti. Si alguien está viendo este video después de tantos minutos de estar grabando 15 minutos, ¿por qué? ¿Por qué lo va a hacer? ¿Por qué alguien va a hacer eso? Porque el Espíritu de Dios está trabajando en usted y está trabajando en mí y nos está formando y nos está creciendo para llenarnos y llegarnos a la estatura del varón perfecto, para llenarnos de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para yo crecer y crecer y crecer espiritualmente, no. Para crecer espiritualmente, pero también porque vamos a ser líderes espirituales que tenemos que impactar en aquellos que nos rodean. ¿Por qué? Porque al que mucho se le da, mucho se le pide. Esto es como leer y entender la Biblia. Esto es como Dios nos dice, así trabajan las maldiciones y así trabajan las bendiciones. Nos vemos.